acá le estamos pasando el índice, acá estamos pasando la ID, y acá estamos pasando directamente un buffer de imagen y van a ver el sencillo que es. Vamos a hacer la prueba. Ya. Como están viendo, acá tengo una lista. Alors vamos a esconder unas cositas. Eso no me sirve de verlo. Y eso tampoco. No, perdón, un segundo. No, vamos a dejarlo esto un segundo. Para que vean. Ok, aquí son los ID. Y acá lo que es escondido son los índices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, acá lo recuperamos perfectamente, como están viendo, con las imágenes que tenemos dentro. Ok, y acá, como lo han visto también, no tenemos ninguna base de datos. Ok, alors vamos a seguir. Alors, es posible que yo vaya un poquito rápido, ok. Sin embargo, no tenemos mucho tiempo. Y lo que quisiera mostrarlo es cómo esto funciona. Después en el tiempo tendrán todo el tiempo de, en el futuro tendrá todo el tiempo de volver a ver, analizar, preguntarme, etcétera, etcétera. Alors, acá vamos a hacer una ventana, una última ventana, que vamos a llamar win. Win, win, win. Alors, acá looper no y barra tampoco. Alors, win. Détaillé, détaillé, empresa. Ok. Dentro de nuestra zona repetida acá, ya lo hemos visto varias veces. Okay. Acá sobre el wall selection, vamos a hacer un open child sobre detalle empresa y le vamos a pasar el elemento de la estructura. Okay. Alors, es por esto que yo he puesto el índice, porque no es la ID que me interesa en este caso, es el índice dentro de mi estructura. Un momento yo no entendía cuando había desarrollado este ejemplo, pero esto que nos interesa realmente es el índice. De manera que sepa recuperar sus pequeños de la estructura web service. Alors, acá es normal. Vamos a, en este caso, tener que hacer un global declaration. Es como si estamos llamando una ventana por el ID. En este caso, lo estamos llamando por el índice. Procedure. Detalle empresa. Alors, de nuevo, rest enterprise is recupero mi estructura. Y yo voy a declarar una variable que voy a llamar rb foto modificada is boolean is false.
noisefal es igual a false. Y acá también la sintaxis mywindows. Punto. Si yo retorno un valor es igual a false. Ok. Entonces son cositas de Windev Mobile. Alors, acá yo voy de manera muy sencilla a afectarle dos campos. Entonces, primero vamos a poner un EDT empresa, que vamos a llamar empresa. Ok. Alors, esto, si no me equivoco, si lo dejaré visible, ok. Y acá le vamos a añadir una imagen. Sencilla. Alors, IMG. Oups. Photo. Ok, nada especial. Y vamos a añadir otra imagencita. Ahora vamos a poner más pequeñita. Donde yo voy a buscar acá directamente una imagen en mi disco. Alors, new photo. El problema es que aquí no puedo hacerle la demostración de tomar una foto, de pasarla y después de pasarla del otro lado, sabiendo que estamos en la parte de emulación de PC. Hay que terminar esta parte, mirar el código como se hace para tomar una foto, que es muy sencillo, y subirla en lugar de la otra, y ya lo podemos pasar al iPhone, al iPad o a Android. Acá vamos a buscar una fotico. Vamos a buscar escritorio. Tengo una carpeta de carritos. Ok, vamos a ponerle un Porsche para cambiar. Ok, y daremos Homothetic Centered. Ok, para que sea bonito. Ok, alors acá volvemos sobre nuestro código inicial. Sobre inicialización podemos decir que EDT empresa es igual, recupero de mi. Alors, lo que pasa es que pasando el índice, okay, yo paso los valores de la estructura que me interesa. Okay. Es esa gimnástica que hay que entender. Y acá yo pongo IMG photo es igual a GET punto photo image. Alors, es una gimnástica nueva a aprender o a entender, pero cuando la hemos entendido es de una sencillez para un niño de 5 años y sobre todo nos evita todos los problemas sobre todo nos evita todos los problemas para pasar imágenes de manera tradicional por ejemplo un request HTML es bastante complejo debido a que hay que formatear correctamente los caracteres y realmente es un dolor de cabeza. Con Android es un poquito más sencillo, con iOS por el tema que iOS por defecto es Unicode, no maneja cadenas ANSI y nos da bastantes problemas. De esta manera es wow, como lo van a ver, no hay estrictamente nada por preocuparse. Ahora, vamos a recompilar esto para que él tome en cuenta la declaración. Ok. Y vamos a mirar un poquitico nuestro juego.
Acá podemos poner una imagen que da la vuelta. Ok. Ok, super. Tengo mi empresa, iFacture Demo. Tengo la imagen de la empresa y por el momento la imagen que yo quisiera utilizar para reemplazar esto. ¿Ok? Acá tengo TCP, distribución, igual, tengo la, etcétera, etcétera. Tengo las distintas imágenes. Ahora son datos de demo. Es un servidor de demo, que no es el servidor real, en lo cual podemos jugar. Acá no hay imagen, por ejemplo. Entonces, para terminar esta parte, vamos a ponerle un botoncito. Un botoncito. Ahora, lo que yo podría hacer, claro que no lo estoy haciendo. Yo podría perfectamente tener mi base de datos local y al momento, por ejemplo, acá, cuando está haciendo la lista de mis empresas, actualización, aquí cuando hago el looper align, yo podría hacer un hash read seek para buscar si el dato ya existe en la base de datos. Si no existe, hash add, de manera a tener también los datos en local, que la actualización solamente me actualice lo que no está. Se pide un poquitico más de código, pero después nos da unas ventajas enormes al nivel de la fluidez de información. ¿Ok? Alors, acá ese botón detallé. Alors, vamos a decirle lo siguiente. Tuc, tuc, tuc. Acá yo podría modificarlo. Alors, if edt empresa. If edt empresa. Entonces, up igual distinto a, o podemos utilizar también esto, que es más fácil de escribir. Then, seguimos escribiendo, como lo saben, en WLanguage. Todo lo que aprendimos para Windows Web Dev, Windows Mobile, lo utilizamos para los demás y lo que vendrá en el futuro. Nombre de la empresa es obligatorio. Claro que no lo dejo, le dejo la posibilidad de modificar el nombre de la empresa, pero no lo dejo hacer cualquier cosa si el nombre de la empresa está vacío. ¿Ok? Y de nuevo, reset enterprise.nombre enterprise. En este caso le afectó el edt empresa. Ok, alors, acá lo que vamos a hacer directamente, sí, había empezado a hacer una noción de foto modificada, pero al final no lo gestioné en este ejemplo, pero no es grave. rct directamente enterprise.photoimage es igual a una función que se llama load_buffer. Yo directamente voy a buscar img new photo. ¿Okay? Imaginamos que tenemos una foto nueva que tomamos en la calle que no sea el Porsche. Automáticamente la afectamos a un buffer o a un camino y la podemos afectar en lugar de la otra. F load buffer es muy sencillo.